días con todos. Mi nombre es Alexancia, parte del equipo de Ancagua Internacional. En esta oportunidad, hoy, sábado 2 de noviembre de 2024, nos encontramos nuevamente en un webinar de Ancagua Internacional. En esta oportunidad, ya a pocas semanas de poder estar presentes en el cuarto encuentro de expertos en obras, nos gustaría por parte de la organización Ancagua Internacional invitarlos a que puedan ingresar y participar en este cuarto encuentro, del cual contendrá diferentes actividades en más de 10 paneles, dos talleres, en el caso de expertos que nos van a brindar la orientación, y dos conferencias magistrales. Van a tener almuerzo los 22 y 23 de noviembre, un cóctel de bienvenida, fiestas de clausura y certificación digital por los talleres y por el cuarto encuentro. En otro particular, en esta oportunidad tenemos la presencia del abogado e ingeniero Ángelo Duarte, en el cual nos estará comentando sobre el tema de reclamaciones típicas en la ejecución de hospitales en el Perú bajo el régimen de obra pública. El abogado e ingeniero Ángelo Duarte y Rosa se desempeña como administrador de contratos senior y adjudicador con más de 10 años de experiencia en gestión contractual de obras públicas y solución de controversias. Tiene estudios de la maestría en Dirección y Administración de la Construcción por la Universidad Nacional de Ingeniería y el máster en Gestión de Contratos, Reclamaciones y Retrasos de Obras en Construcción por la Universidad Politécnica de Milán. Cuenta con estudios en posgrado de Ejecución Contractual, Gestión Pública, Junta de Resolución de Disputas, entre otros. Cuenta con certificación Project Management Professional, PMP, por el Project Management Institute, y también es miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción y de la Dispute Resolution Board Foundation. En esta oportunidad, el tema de reclamaciones en la ejecución de obras en hospitales bajo el régimen de obra pública va a abarcar diferentes desafíos y conflictos típicos que van a surgir en proyectos de construcción en el caso de Perú. Por lo cual, el más idóneo para que nos pueda explicar sobre todo ese tema y sobre las reclamaciones en sí es el ingeniero Ángelo Duarte. Por lo cual, le doy el pase y, en otro particular, quedamos a la espera de usted. Muchas gracias, ingeniero. Sí, muchas gracias, Alex. Buenos días con todos. Voy a pasar a compartir la presentación que hemos preparado. ¿Se ve la pantalla, Alex? Se ve perfectamente. Perfecto, perfecto. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Mi nombre es Ángelo Duarte. Yo voy a tratar de hablar un poco acerca de algunas reclamaciones típicas que se suelen repetir muy cotidianamente en la ejecución de hospitales bajo el régimen de obra pública. ¿Cuál es el contenido de esta presentación? Vamos a limitarnos simplemente a la ejecución de hospitales per se. No voy a abarcar contratos colaborativos al margen de que las reclamaciones puedan repetirse en este tipo de contratos. Vamos a hablar un poco sobre qué sucede cuando existe ambigüedad en la forma de pago de equipamiento, qué pasa con el tema de factibilidades de servicio, qué cuestiones hay que reclamar cuando hay una aprobación extemporánea sobre fichas técnicas, algunos reprocesos por definiciones del equipador del equipamiento médico final, estos casos que suelen repetirse cuando tenemos la presencia de estudio mecánica de suelos deficientes, entre otras circunstancias, para al final dar algunas recomendaciones y conclusiones finales. Para empezar, el último reporte publicado por la Contraloría General de la República, junio de 2024, sobre las obras paralizadas en el territorio nacional, indica que a junio de este año se tenían 69 obras del sector salud paralizadas. Las causas más comunes de la paralización total de obras son el incumplimiento de contrato, falta de recursos financieros y liquidez del contratista, así como diversas discrepancias, controversias, arbitrajes, reclamaciones entre las partes. Se suele encontrar muy a menudo, casi todos los meses, noticias, algunas con sentido, otras con no tanto, sobre hospitales que tardan demasiado en la ejecución, hasta 7 u 8 años en realizarse, obras que se dejan sin construir. El hospital de Huarmaca es un ejemplo muy claro, en la parte superior derecha, y noticias demás sobre algunos hospitales o proyectos hospitalarios que vienen siendo paralizados o no avanzan con el ritmo adecuado, ¿no? Entonces, la idea de este pequeño webinar es hablaros un poco sobre algunos reclamos típicos que se suelen realizar en este tipo de obras, ¿no? Ambigüedad en la forma de pago de equipamiento, que creo que es un tema crucial, que se repite mucho en diversos proyectos, ¿no? La forma de pago, como ustedes saben, es la condición que pone el proyectista para reconocer una valoración, un monto de pago determinado por un equipo determinado, un equipo médico, un equipo de obra civil, diversas especialidades, entre otros, ¿no? Entonces,
En esta forma de pago, que debería estar muy clara en el expediente técnico, nos debe decir en qué momento, bajo qué condición, bajo qué circunstancias nos reconocen el pago del equipamiento, ¿no? Si nos reconocen un porcentaje de suministro, si nos reconocen un porcentaje de la instalación, si nos reconocen un porcentaje de las pruebas, si necesito ciertos protocolos definitivos, capacitaciones de otras cosas. Todo esto debería estar en el expediente técnico. Lo que sucede es que la forma de pago a veces es ambigua y da para varias interpretaciones y tenemos ciertas controversias entre las partes, generalmente entre el contratista y supervisor. Entonces, que la forma de pago sea ambigua deviene en una afectación al flujo de caja, evidentemente, del contratista, quien tiene que asumir con muchos meses de anticipación la compra y el suministro del equipo y de manera posterior es recién reconocido con la evaluación del mismo, ¿no? Hay mucho espacio de tiempo entre el momento en que se empieza la procura del mismo y que se le reconoce el pago definitivo. Esto a su vez puede afectar el cumplimiento de las metas valorizadas mensuales, ¿no? Tenemos cronogramas valorizados contractuales de obra, donde el contratista generalmente establece en varios meses que un equipo se debe valorizar. Sin embargo, la supervisión y la entidad son de la postura que se debe realizar en un solo momento, quizás con la instalación definitiva, ¿no? Esto conlleva a que evidentemente tengamos retrasos en el avance de obra, que muchas veces son imputables o no al contratista, ¿no? A su vez, ya como un efecto ya colateral, la imposibilidad de valorizar un equipo y tenerlo en obra puede generar mayores costos por garantía y mantenimientos relacionados, perdón, toda vez que el proveedor desde el momento en que ingresa el equipo a obra, ya empieza a generar estos conceptos, ¿no? Es muy usual entonces, como ya mencioné, que el cronograma de avance de obra valorizado no converse necesariamente con la forma de pago del expediente técnico. Tengamos ahí un encuentro de posturas y una imposibilidad de valorizar, ¿no? ¿Qué suelen hacer las partes? He visto en algunos hospitales, sobre todo algunos del norte, acuden a la Junta de Resolución de Disputas para que la Junta de Resolución, la JRD, defina una nueva forma de pago, ¿no? Entonces cabe preguntarse, ¿es competente la JRD para definir una nueva forma de pago? ¿Qué podría definir la misma? Lo personal, soy de la postura de que la JRD no puede incluir una modificación contractual sobre una nueva forma de pago no establecida en el expediente técnico, pero sí podría determinar la ambigüedad de la misma o la no inclusión o la inclusión sobreviniente de nueva información contractual, ¿no? Que son temas distintos, ¿no? Entonces, para poner en ejemplo lo que estoy mencionando, acá vemos documentos contractuales, tenemos un cronograma valorizado vigente, un cronograma valorizado del proyectista, el expediente técnico se van a juntar esto de acá, cotizaciones del expediente técnico y formas de pago. Todos esos documentos pareciera que no conversan entre sí, ¿no? La forma de pago, como ustedes la pueden observar en la parte derecha central, no establece claramente cómo se debe pagar, si se paga recién a la instalación, si se paga recién a las pruebas. Estas pruebas ya son con energía definitiva, son con energía provisional. Entonces, pareciera que nos lleva a un solo momento de valorización. Pero los cronogramas valorizados, como podemos observarlos, están en 8 meses, en 7 meses, en la cotización en 6 meses. Entonces ya tenemos un problema seguramente que va a conllevar a un retraso o imposibilidad de valorizar dichos equipos, ¿no? ¿Qué solución tenemos? ¿Qué podemos hacer cuando existe ambigüedad en la forma de pago, cuando las partes no definen cuál es la forma de pago que establece el expediente? Bueno, en principio, la ley de contrataciones en su artículo 34 establece que se pueden realizar otras modificaciones al contrato, diferentes de prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones, pero nos limita a que las mismas sean sobrevinientes a la suscripción de contrato, ¿no? El artículo 160 del reglamento hace lo propio y también establece que es posible dichas modificaciones pero siempre que se deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas. Entonces, hasta ahí, evidentemente, una aclaración a una forma de pago no es un hecho sobreviniente a la presentación de ofertas, a la suscripción de contrato. Entonces, aparentemente no podríamos realizar dicha aclaración o inclusión. Bien, el OCE, en diversas opiniones que le estoy mostrando en la diapositiva, ha incluido de que la entidad de manera excepcional puede tomar decisiones de exclusiva responsabilidad, de exclusiva gestión interna y puede hacer acciones correctivas a los términos contractuales entre ellas claramente la forma de pago. Entonces, no se necesita de que el hecho que configure la aclaración o inclusión de la forma de pago sea sobreviniente o no, simplemente de que se realice alguna acción correctiva en fin del proyecto, en fin de la realización del mismo, ¿no? Entonces acá estamos hablando del principio de eficiencia en las contrataciones y también de la mano de esta postura nueva de gestión por resultados que suelen adoptar las entidades, ¿no? Otro tema que veo que se repite un montón
en cuanto a generación de controversias, reclamos, ampliaciones adicionales, es la factibilidad de servicios en hospitales, ¿no? Esta factibilidad, entendido como aquellos documentos técnicos entregados por empresas prestadoras de servicio, llámese EPS, donde nos describe la vigencia, los parámetros, puntos de diseño de un servicio definitivo del hospital, ¿no? Energía eléctrica, provisional, definitiva, agua, desagüe, GNB, entre otras cuestiones, ¿no? Un ejemplo claro para quien no hemos podido observar alguna factibilidad, hasta una imagen, una factibilidad de un hospital en el cual participé, el hospital de Ayabaca, en OSA, que era la EPS, nos daba una factibilidad de tantos kilowatts de energía eléctrica por 2 años y un punto de diseño determinado, ¿no? Entonces, con este documento, el proyectista diseña el hospital, establece cuánta carga eléctrica voy a tener, qué equipos voy a adoptar, qué tableros necesito, entre otras cuestiones relacionadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Muchas veces las partes no hacen un seguimiento adecuado a esta factibilidad. Siempre confían en el documento que llega por parte del expediente técnico, no le hacen un seguimiento, ¿no? Pasa de cuando ya estamos a punto de hacer las pruebas, cuando ya estamos en la parte final de la obra, la EPS nos suele cambiar los parámetros, los puntos de diseño, y con ello tenemos ciertas demoras o afectaciones a partidas de la ruta crítica, ¿no? Generalmente los contratistas, y por eso lo resalto en negro, generan ampliaciones de plazo por la imposibilidad de ejecutar pruebas, realizar instalaciones definitivas o comisionamiento, ¿no? Entonces, el cambio en los parámetros de la factibilidad de servicio por parte de las APS nos genera ciertas afectaciones en la ejecución de hospitales. Podemos ver en la parte derecha un asiento de inicio de causal por la demora en la conexión de servicios de agua definitivo, ¿no? Pero en principio, ¿quién sería responsable de hacer esta administración o gestión de las factibilidades? Bueno, el artículo 146 del reglamento establece que la entidad, en principio, repito, es la responsable de la obtención de licencias, autorizaciones, permisos de servidumbres y similares. Es decir, es la entidad quien, al no haber detallado esta responsabilidad en los documentos precontractuales, como establece el artículo, tendría esta responsabilidad, ¿no? Entonces, un buen consejo, tanto para el contratista o para la entidad, es que en la etapa del proceso de elección se pueda definir de manera clara quién es la encargada de la confección de documentos, quién es la encargada de la gestión y trámite de los documentos relacionados, quién es la encargada de realizar los costos, entre otras cuestiones, pues como vemos, se pueden generar ciertas controversias por el cambio de factibilidades de la EPS, ¿no? Entonces, recomendaciones generales, bueno, gestionen tanto los administradores de contrato de la entidad o del contratista, gestionen y documenten las solicitudes de renovación y confirmación de factibilidades. Estas factibilidades tienen un periodo de vigencia. Muchas veces el hospital o la ejecución del hospital demora más que la factibilidad o el periodo de vigencia de la misma factibilidad, disculpen, y por lo tanto es necesario que se haga una gestión adecuada de renovación antes de que vence la misma, ¿no? Busquen la conformidad periódica del EPS. Nosotros, como buena práctica, deberíamos estar mandando cartas constantemente a la EPS para que confirmen y nos digan si hay algún cambio sobreviniente. De repente no hay un adecuado flujo de agua en la ciudad, la energía eléctrica ha cambiado, entre otras cuestiones, que nos pueden ayudar a anticiparnos a ciertas reclamaciones, ¿no? Y por último, y esto sobre todo para la contratista y para la supervisión, una vez que realicen la instalación definitiva del suministro, sea de energía eléctrica de media tensión o de agua, verifiquen que los parámetros prometidos por la EPS corresponden a la realidad, ¿no? Pasa generalmente de que la calidad de agua no es la adecuada, no nos damos cuenta recién cuando los equipos están fallando y por lo tanto podremos evitar ciertas contingencias a futuro o deslindar responsabilidades si es que hacemos verificaciones del servicio brindado por las EPS, ¿no? Nuevamente les presento acá un asiento, perdón, de inicio de causal, esta vez por la falta de conexión de fibra óptica que imposibilitaba conectar a internet. Esto fue en el hospital de Cerro de Pasco, donde imposibilitaba realizar las pruebas de estas partidas que señala ahí, ¿no? Aprobación extemporánea de fichas técnicas, ¿no? Ustedes saben que los hospitales tienen la peculiaridad que son proyectos complejos. Son complejos porque diversas especialidades concurren entre sí. Tenemos una gama importante de especialidades, estructuras, arquitectura, instalaciones, equipamiento, entre otras cuestiones. Por lo tanto, muchas veces nos encontramos que es un poco complicado verificar y aprobar ciertos materiales, insumos, sobre todo equipos, ¿no? Por ejemplo, aisladores sísmicos, sistema de comunicaciones, equipamiento de obra civil en general y equipamiento médico, ¿no? Entonces, pasa el caso de que tanto la supervisión como la entidad demoran un tiempo considerable en aprobar dichas fichas, ¿no? Entonces, la primera consulta, la primera pregunta ante esta aprobación extemporánea es:
¿Conocemos realmente cuál es el tiempo que tiene la supervisión entidad para valorar una ficha? Esto debería estar en principio en los términos contractuales de la supervisión. Hay un ejemplo en la parte derecha, este hospital que también vi, el hospital de Huarmaca, donde se le da ya un plazo a la supervisión para que pueda pagar las fichas, ¿no? Ante el defecto o la no presencia de este plazo, mi recomendación es que manden una carta a la entidad para que la misma defina cuál es el plazo máximo que tiene la supervisión para aprobar un determinado equipo, un determinado material. ¿Qué pasa? Podido apreciar de que muchas veces queremos vincular a la aprobación de una ficha técnica con una consulta de obra, ¿no? Considero que es un error. El artículo 193 del reglamento tiene otra finalidad para una consulta de obra. Más bien resulta para hacer aclaraciones, advertir omisiones o deficiencias o preguntar ciertas cuestiones relativas al proceso constructivo de obra, expediente técnico, más no a la aprobación de una ficha. Considero que es un error vincular la aprobación de una ficha técnica a una consulta de obra, ¿no? Otro caso también relacionado es que muchas veces algunas entidades pretenden asumir las funciones de la supervisión y revisan la aprobación de fichas técnicas realizadas previamente por la supervisión, ¿no? En este caso, el contratista tendría un doble filtro, tiene que revisarse primero por la supervisión y después por la entidad. Entonces tenemos ahí un delta de cuándo empezar la procura, cuándo saber si se ha aprobado o no. No, a mi parecer, la entidad debería dejar que la supervisión asuma sus funciones y que realicen ellos mismos las propias aprobaciones correspondientes, ¿no? Bueno, reprocesos por nuevas definiciones del equipador final. ¿A qué me refiero? En los últimos años, algunas entidades han visto conveniente separar la ejecución de la obra civil con la instalación y suministro del equipamiento médico. No vemos STR, por ejemplo, donde un contratista realiza las obras civiles y otro contratista separado realiza el equipamiento hospitalario instrumental, ¿no? Al contratista de obra civil simplemente se le dice o se le pide de que dé facilidades a las empresas que van a dar el suministro de equipamiento médico. No se dice que se deben entender por facilidades, pero el punto es que estos dos componentes están separados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben de que existen eh, ciertas actividades que deben realizarse de manera previa por el contratista de obra civil. No hay que dejar ciertos pases, hay que saber las ubicaciones, hay que saber las dimensiones. Algunos paños no se suelen completar para la entrada de equipos, entre otros parámetros, ¿no? Entonces, el contratista de obra civil ejecuta su prestación con fichas técnicas referenciales de equipamiento, con un expediente de equipamiento no definitivo. Y de manera posterior viene un equipador que muchas veces trae un equipo médico que difiere de las fichas presentadas porque son referenciales y por lo tanto hay un cambio, ¿no? Entonces, ahí viene una discusión porque el equipador simplemente se dedica al suministro e instalación del equipamiento. Entonces, quien debería en principio adoptar los cambios de obra civil es el contratista de obra civil. Entonces, ¿quién debería asumir los cambios indicados por el equipador final? Acá hay dos posturas. Algunas partes consideran de que debe hacerlo el contratista de obra civil, otras partes consideran de que debería hacerlo la entidad en la medida que ha separado dos contratos. He visto también los casos donde algunas entidades, gobiernos regionales sobre todo, pretenden que los cambios y dictados por el equipador final de equipamiento médico sean pasados como, como una prestación adicional de obra, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Si son dos contratos separados, uno es la realización de obras civiles y otro es el suministro y el suministro definitivo del equipamiento, la indicación del equipador es una prestación adicional de obra, es una obra nueva. Bueno, acá dejo la definición de una obra nueva, no indispensable o necesaria para el cumplimiento de la meta prevista de un contrato, para que cada uno tome su postura en relacionada, ¿no? Otro caso que suele darse mucho en los hospitales, y esto es ya muy concurrente, es que se presente información deficiente en el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Acá, por ejemplo, en la parte izquierda superior vemos que el estudio de mecánica de suelos, aquel estudio parte integrante del expediente técnico, me indica que no existía napa freática, nivel freático subterráneo, agua subterránea, ¿no? En el cálculo de la capacidad portante, el proyectista a su vez no contempla, no considera la presencia del nivel de agua. Sin embargo, el contratista cuando ingresa o ya termina las excavaciones o llega a un cierto punto de hacer las excavaciones masivas, presenta o observa la presencia de agua. Entonces, ¿de quién sería la responsabilidad en un principio? Bueno, según la postura de esta entidad, me tocó un momento también administrar el contrato, indican de que al margen de que el proyectista no haya encontrado agua en su estudio de mecánica de suelos, de que al margen de que el proyectista no haya considerado para los cálculos de portantes del suelo la presencia de agua, es responsabilidad para postura de la entidad
del contratista, perdón, pues él mismo debió asumir de que había periodo de lluvias y por lo tanto era muy probable la presencia de nivel freático, ¿no? La postura de la entidad, discutible o no, pero lo dejo para que no la analicen, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros si encontramos información deficiente en el estudio de mecánica de suelos, ¿no? En principio tenemos que verificar qué dice la ley, qué dicen diversas opiniones, ¿no? La ley de contrataciones del Estado, la vigente, en su artículo 32, es muy clara, ¿no? En principio, el proyectista es el responsable de lo que formula en su expediente técnico, de lo que presenta en la entidad, y la entidad es la responsable de lo que aprueba, ¿no? Entonces, ya está claramente definida quién es el responsable del contenido del expediente técnico, es la entidad. Yendo un poco más lejos y ya entrando en materia, es una opinión que a mí me gusta mucho utilizar, que es la 69-2021, donde nos establece qué debe tener un expediente técnico para que el mismo no tenga información deficiente. Entonces, la opinión 69 del 21 nos dice claramente que la información del expediente técnico debería ser suficiente, coherente y técnicamente correcta. Si es que tiene esos tres componentes, estamos ante un expediente técnico que no presenta deficiencias. ¿Qué podemos entender por información suficiente? Bueno, debemos entender que el contratista, al verificar el expediente técnico, tiene toda la información necesaria para ejecutar su determinada prestación y no necesita recurrir a otros documentos. ¿Qué debemos entender por información coherente? Es la relacionada a que los componentes del expediente técnico no tengan contradicciones entre sí. Ahora, aplicado al caso y de esta deficiencia que estamos hablando del estudio de mecánica de suelos, el OCE a su vez dice que la información del expediente técnico debe ser técnicamente correcta. Entonces, técnicamente correcta está referido a que la información del expediente no tenga errores técnicos o de ingeniería y debe reflejar adecuadamente las condiciones reales donde se ejecutará la obra. Entonces, un estudio de mecánica de suelos que no refleja adecuadamente las condiciones reales donde se va a ejecutar la obra conlleva ser deficiente, tiene información técnicamente incorrecta y debería en principio surgir la necesidad de una prestación adicional. Entonces, cuando se le presenta este caso, ya saben que tienen que hacer ciertos filtros de la información del expediente técnico y ya saben también de quién es la responsabilidad en cuanto al contenido de aprobación del expediente, ¿no? Otras circunstancias, ya para ir cerrando un poco esta presentación, vemos que existen ciertos reclamos actualmente en hospitales, ya mencioné que son obras complejas, de donde incluyen muchas disciplinas, podemos presentarse incoherencias entre especialidades. Y ahí vimos que el OCE ha determinado que información no coherente determina información deficiente que a su vez puede configurar necesidades adicionales. No hay que confundir información no coherente con replanteo de obra porque tienen diferentes conceptos, ¿no? Los hospitales, a su vez, como se conocen, son proyectos especiales. Los perfiles de los profesionales clave son especiales. Hay requisitos altos para tener un residente, tener especialistas, y otras cuestiones. Por lo tanto, al haber tantos proyectos en la actualidad de hospitales, tenemos una oferta muy baja de los profesionales que pueden cumplir dichos requisitos. Entonces, se generan en cada momento penalidades, reclamos por inocentes profesionales y es muy común en este tipo de proyectos dichas reclamaciones, ¿no? Otra circunstancia común de reclamaciones está en la relacionada a la aprobación de fichas técnicas de labores sísmicos. Como sabemos, las entidades suelen poner en el expediente técnico que el proyectista debe también participar en la aprobación de las fichas técnicas de labores sísmicos y generalmente se da una demora en esta aprobación, ¿no? Otra circunstancia también relacionada es que al tener equipos especiales en los hospitales, se suelen tener demoras en la procura de equipos, hay que determinar quién tiene la responsabilidad, si los equipos fueron adquiridos de manera oportuna por el proyectista, si está de la mano o de manera acorde el cronograma de equipos, entre otras cuestiones, para saber si es que estamos ante la presencia de un reclamo justificado o no. Otro tipo de reclamos que se da mucho es, y sobre todo en aquellos hospitales que duplican o extienden o elongan en demasía su plazo de ejecución, es la pérdida de vigencia tecnológica, ¿no? Sabemos que la vigencia tecnológica es un principio de la ley que establece de que el equipo o los equipos que se quieren, que se introducen al proyecto, deberían tener cierta vida útil relacionada, entendiendo vigencia tecnológica como el periodo de tiempo a través del cual un equipo puede tener mantenimiento, es comercializado, entre otras cuestiones, por parte del proveedor, ¿no? Otra de las circunstancias que se suelen presentar en el caso de obras hospitalarias es que una vez instalados los equipos,
hay una prestación a cargo del contratista que es la de capacitar al personal de la entidad, ¿no? O del personal del área usuaria. En este caso, existen muchas demoras en cuanto a la entidad para dotar la lista de personal a capacitar y esto establece que el contratista no puede hacer no pueda cerrar una partida y por lo tanto nos encontremos ante la presencia de una reclamación, ¿no? Entonces, algunas conclusiones y recomendaciones de este webinar. He visto mucho de que las partes no utilizan la función consultiva de la JRD, que le habla, y soy adjudicador en dos obras, una de ellas hospitalarias. No utilizan esta función consultiva prácticamente porque no tiene un efecto vinculante entre las partes, no es vinculante. Entonces yo creería de que si las partes se juntan y realizan una consulta ante la Junta, podríamos ver la viabilidad o no de una reclamación y podríamos evitar la misma, ¿no? Entonces, como consejo principal o recomendación, utilicen la función consultiva al margen de que no sea vinculante. El otro punto que yo les recomiendo tanto a las entidades contratistas de supervisión es que muestren un comportamiento diligente en la ejecución contractual, ¿no? Traten de documentar, traten de utilizar la gestión de riesgos, traten de generar comunicaciones, reuniones de manera oportuna para manejar los reclamos, ¿no? No esperemos recién a la afectación de la ruta crítica, no esperemos hasta el último momento para generar reclamaciones, pues estaríamos deslindando el objetivo final que es acabar la obra, ¿no? Eh, una conclusión final es que muchos de estos temas que hemos visto en la presente conferencia se han podido resolver o se han podido resolver en la etapa de selección la licitación o demás procesos de selección relacionado, hemos podido realizar consultas y observaciones al mismo y podríamos entender de quién es la responsabilidad, quién tiene ciertas funciones, podríamos indicar algún riesgo que no está bien contemplado en otras cuestiones, ¿no? A su vez, las entidades deberían definir adecuadamente sus documentos contractuales o precontractuales las responsabilidades y así disminuir controversias en el proceso de ejecución contractual, ¿no? Entonces, estas reclamaciones que el día de hoy les he presentado quizás se repiten en su proyecto, nada más solicitarles o pedirles que hagan un comportamiento diligente, se anticipen a la reclamación y dejen como última ratio las solicitudes de ampliación de plazos adicionales solamente si son indispensables, pues se pierde de algún sentido la finalidad de esta obra pública tan precisa y tan compleja como un hospital, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ángelo. Muchas gracias por tremenda exposición. Creo que nos ha quedado bien claro. Tenemos una postura más detallada respecto a lo que son las reclamaciones típicas en la ejecución de hospitales. A razón de ello, tenemos una pregunta que se ha formulado mediante el chat de Zoom, en el cual menciona lo siguiente. Grace Castro. ¿La JRD es competente para ver discrepancias de una obra nueva? ¿Cuál es la diferencia entre una prestación adicional de obra y una obra nueva? Lo que pasa es que, ¿qué tal, Grace? Muchas gracias. Lo que pasa es que, en principio, una obra nueva definida por el reglamento es aquella que no es necesaria para el cumplimiento del contrato, ¿no? En este caso, del ejecutor de obra, ¿no? Entonces, básicamente la diferencia es que una prestación adicional es necesaria, indispensable al cumplimiento de la finalidad del mismo, ¿no? En principio, la obra nueva, así lo establece el reglamento, perdón, el anexo de definiciones, no debería ser competencia del ejecutor de obra, ¿no? Ahora, tu pregunta, la JRE no puede ver directamente la aprobación o desaprobación de la Contraloría de la entidad de prestaciones adicionales, no hace hincapié literalmente en una obra nueva. Yo creería que sí podría decidir o declarar si es que nos encontramos con una prestación nueva, una prestación esencial para el contrato o no, pero sí creería que sí es competente para definir o configurar o si alguna nueva prestación se determina ahora nueva o no. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Asimismo, hay una nueva pregunta de Viviana Pérez que menciona, ¿qué herramientas crees que se deberían usar para equipar la mala gestión contractual en la construcción de hospitales? Bueno, creo que una de las herramientas que también se mencionó en la presentación fue la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, todas estas reclamaciones deberían estar claramente definidas en la gestión de riesgo contractual, ¿no? Yo debería saber quién es el responsable, por ejemplo, de realizar o dar seguimiento a las factibilidades y hacer un gatillador, que muchas veces le dicen qué pasa cuando este riesgo necesita alguna acción de respuesta, en otras cuestiones. No deberíamos saber las partes claramente qué riesgos corresponden a cada una y qué acciones tomar, ¿no? Entonces, a la pregunta, creo que la herramienta que no se está tomando en cuenta y que es muy importante es la de gestión de riesgos, ¿no?
Perfecto, ingeniero. Tenemos una pregunta también de Walter Moreno que indica, ¿qué acciones se deben tomar en el caso que la calidad de la electricidad no sea la adecuada para el funcionamiento de los equipos instalados? Gracias, gracias Walter. Bueno, en principio, eso fue un caso que nos pasó ya en la parte final del hospital de Yimagua, donde había muchas altas y bajas de la energía de media tensión definitiva, ¿no? Entonces hicimos una prueba ya con los especialistas técnicos con respecto a la calidad eléctrica y advertimos a la entidad que había la necesidad de incluir nuevos equipos, no recuerdo el nombre técnico, para cubrir justamente esas altas y bajas, ¿no? Pero en principio, si somos contratistas, deberíamos realizar alguna prueba interna, creo yo, para que se verifique esta baja calidad de energía eléctrica. Y lo segundo es advertir alguna modificación contractual necesaria a la entidad para deslindar cualquier tipo de responsabilidad, ¿no? Perfecto, ingeniero. Hay varias preguntas justo en el chat, creo que usted es el capacitado para responderlas. Menciona Virginia Vilches. Buen día. Respecto a la información no coherente, se podría decir que en una obra a suma alzada, si no coincide la planilla de metrados con el metrado real, ¿sería incoherencia? Bueno, en suma esa sabemos que tenemos acá a los riesgos, tanto de la variación de precios como de la variación de metrados, son repartidos entre las partes, ¿no? Entonces, la información no coherente ya está más en el sentido de la no conversación de documentos entre planos, entre memorias descriptivas, entre expresiones técnicas y entre presupuestos, ¿no? Tendríamos que ver el caso en concreto. No creo que podamos sacar alguna modificación contractual o podría mostrarle información deficiente cuanto a la planilla de metraje o el metrado real. No creo que ese sentir de la opinión hablar sobre la planilla de metrados per se, sino que creo que estamos hablando de documentos contractuales con mejor jerarquía, ¿no? Con mayor grado de prelación. Gracias, ingeniero. Tenemos dos preguntas más, no sé si nos permite. Sí, Menciona, claro, sigamos. gracias, menciona Alexander Pinto. ¿Es competencia de la JRD evaluar la forma de pago y cambiarla? Si es así, ¿qué repercusiones posteriores podría ocurrir en caso a la Contraloría o algún órgano de control lo observe? Bueno, yo creo que la JRD no puede adoptar la función o no puede adoptar la labor del proyectista de la entidad, ¿no? Si es que no existe la forma de pago establecida en el expediente técnico, no puede incluir una nueva forma de pago, ¿no? O sea, la JRD no puede decirle al contratista de la supervisión entidad, valoricen al 80% el suministro, valoricen al 20% de la instalación y pruebas, ¿no? Creo que no es parte de la competencia, ¿no? Sí podría, en todo caso, decir de que la forma de pago es ambigua y solicitar a las partes reunirse para llegar a un acuerdo en común, ¿no? O podría decir que la misma es ambigua, o podría decir simplemente que no existió la forma de pago en el expediente técnico, pero de incluir una nueva forma de pago creo que no forma parte de la competencia de la Junta, ¿no? En este caso, bueno, creo que la Contraloría podría advertir que se han resuelto cuestiones fuera de la competencia de la JRD y podría haber ciertas repercusiones, ¿no? Informe de control concurrente, todas las demás cuestiones relacionadas posteriores, ¿no? Ingeniero, mencionan en el chat también, el MINSA convoca proyectos de construcción sin equipamiento. A su experiencia, que tiene, bueno, ya algunos casos en sí, ¿se ve adecuado este caso de que se convoque esos proyectos sin equipamiento? Gracias, Walter. Bueno, en lo personal no lo veo adecuado. Creo que se generan muchos reprocesos, como mencioné, y fue uno de los reclamos que hemos desarrollado. Muchas veces el contratista de obra civil, que no tiene a su cargo el equipamiento médico, construye sin saber cuál es la ficha técnica definitiva del equipamiento. Esto hace de que el equipo final, el equipo definitivo, no sea el mismo que el expediente técnico, es muy usual. Eso hace, a su vez, de que tengamos preinstalaciones incorrectas, ubicaciones incorrectas, paños incorrectos, dimensiones incorrectas. Entonces, lo que hace es generar reprocesos, lo que hace es elongar un poco más la entrega del hospital y por lo tanto se crean mayores costos entre las partes y también que son al final asumidos por la entidad, ¿no? Vemos que, por ejemplo, algunos hospitales tienen que acabarse la obra civil, tienen que reseccionarse la misma, levantar las observaciones para que recién ingrese el equipador médico, quien a su vez levantará observaciones, equipará para también posteriormente tener un periodo de resección, ¿no? Creo que elonga demasiado el proceso de ejecución y puesto en marcha de un hospital y a su vez se generan reprocesos de manera innecesaria, ¿no?
Perfecto, ingeniero. Tenemos ahora la última pregunta en el chat de José Liceo que indica, si en la especialidad de instalaciones mecánicas en la forma de pago está que los equipos estén instalados en el KUV está en 6 meses, en ese caso, ¿qué recomienda realizar para evitar esos falsos atrasos? Bueno, en principio la normativa de contrataciones ha dispuesto que el encargado de dar su propuesta valorizada, su programa de ejecución de obras es el contratista, ¿no? Entonces, yo entendería que el error en principio es del contratista, ¿no? Porque si la forma de pago, como mencionas, está clara, que es que los equipos deben estar instalados y su instalación no demora más de 1 o 2 meses, es error del mismo que haya propuesto su cronograma valorizado en 6 meses, ¿no? Entonces, ahí en principio la atribución de responsabilidad es al contratista y alguna recomendación es que, bueno, verifiquen bien las especificaciones técnicas en cuanto a la forma de pago antes de hacer un cronograma valorizado, ¿no? Perfecto, ingeniero. Creo que esas son todas las preguntas que han sido realizadas mediante chat de Zoom. En particular, ha sido un webinar bastante fantástico. Hemos tenido claro con las preguntas, con todo lo que he expuesto, nos ha llenado más de conocimientos de lo que realmente buscábamos con este webinar en Ancagua Internacional. Sin otro particular, desde el Carta Ancagua Internacional le agradecemos por haberte tomado un tiempo de su sábado y por todos los presentes que nos acompañan en esta ocasión, en este webinar. Para continuar con ello, le agradecemos, ingeniero, y aprovechando también la situación, por parte de Ancagua Internacional, le hacemos la cordial invitación a todos los participantes que se encuentran en el webinar a que puedan participar del cuarto encuentro de expertos en obras, JPRD, arbitraje y dispute board, el día 22 y 23 de noviembre del año 2024. Estamos a pocas semanas y a pedido del área usuaria y del público en general de Carta en Cabo Internacional, se ha dado la ampliación de preventa hasta el 7 de noviembre del 2024 para que puedan participar de este gran encuentro. Se va a desarrollar en el Hotel Resort Tambo del Inca y Spa que se da en el Valle Sagrado de los Incas, el cual contiene con diferentes espacios para poder estar presentes ese día. El costo de preventa hasta el 7 de noviembre es de $290 americanos, que incluye IGB, y contiene diferentes materiales, merchandise, coffee breaks, almuerzos, cóctel de bienvenida, fiestas de clausura, certificación digital del encuentro y de los talleres, asimismo el transporte de la ciudad del Hotel Resort a los eventos sociales. No se pierdan esta oportunidad, son más de 10 paneles, 2 talleres, 2 conferencias magistrales que nos van a llenar de conocimientos y de poder estar presentes ese día. En otro particular, le agradecemos nuevamente, ingeniero Ángelo, y a todos los presentes. Muy buenos días, hasta pronto. Gracias, buenos días con todos. Hasta luego.